Yo entré de primeras, desde que se hablaba de que Prisa iba a tener una televisión, me empezaron a dejar caer que igual me llamaban para los deportes. Y bueno, había un momento cuando eso estaba cerca que me llamó Cebrián, fuimos a comer con Cueto y me dijeron si me apetecía. Yo estaba entonces en Naser, había estado en el país desde que nació y bueno, les dije que sí con cierta audacia, luego no sabía, luego me fui a casa un poco medio arrepentido de haber dicho que sí de buenas a primeras sin pensarlo, ¿no? Pero era en la idea de no rehuir así un desafío de ese tipo. O sea, no era una preocupación nuestra. Yo entiendo que para la gente que estaba en las televisiones abiertas es es una especie de tiranía. Entonces no se atrevían a lo mejor tanto a experimentar, venía todo junto. Luego éramos un mismo equipo que hacíamos... bueno, había un espíritu pionero. Éramos un mismo equipo que hacía con los mismos realizadores y cámaras y tal, hacíamos las transmisiones, viajábamos juntos, nos veíamos juntos, veíamos el partido juntos, veíamos el programa al día siguiente juntos. Y toda ocurrencia, digamos, era bienvenida. Toda ocurrencia era bienvenida. Ya tengo mucha gente, el 80% de gente era de primer empleo, no traía ningún hábito adquirido de cómo se habían hecho las cosas hasta entonces, de manera que todo era nuevo. El primer gran fuerte fue el fútbol, sinceramente. El fuerte y en el fútbol no influyeron ni para bien ni para mal, por supuesto, menos los Juegos de Barcelona. El fútbol venía con la fuerza con que venía en España desde siempre y además yo creo que contribuyó a dárselo más el tratamiento que le dimos en Canal Plus, porque era un ya venía el fútbol refinándose, ¿eh? Te digo, el fútbol estaba perdiendo su aire castrense y casposo de tiempo atrás, gracias a los ingleses, que siempre han estado primero. Esta es una teoría que no corre mucho, pero de la que yo estoy convencido. A raíz de Heysel y luego aquello de Sheffield, los estadios ingleses empezaron a ser todo asiento, se copió, se quitaron las vallas, empezaron los jugadores a ponerse el nombre en la camiseta, se mejoraron los diseños de la ropa, de las camisetas, se empezó a cultivar una cara más civilizada y más moderna del fútbol. Dentro de ese fenómeno aparece Canal Plus Francia, que empezó 4, 5, 6 años o 8 antes que nosotros y daba fútbol, metió muchísimas más cámaras de las que se metían, metía, digamos, posiciones de cámara más o menos sofisticadas, una grúa aquí, el traveling allí, en este no sé qué, y tenía todas unas infografías, empaquetó el fútbol de una manera que lo convirtió en un producto, no te voy a decir de lujo, pero de más categoría. De hecho, el ser, claro, esto provocó en mucha gente un impacto. El ser de Canal Plus era como pertenecer a un cierto club de élite. Entonces, al partido de Canal Plus solo accedían, se supone, unas minorías que tenían poder adquisitivo, que tenían, o cuando menos tenían un gusto más refinado por ver el fútbol planteado de otra manera. Ese era nuestro objetivo. Aparte de otros deportes que luego comentaremos, ¿no? Pero eso, digamos, es antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Esto empieza las 4 temporadas primeras de Canal Plus, que nos viene muy bien, fueron las 4 ligas que ganan el Dream Team. Es el Barça de Cruyff, que además ahí todo coinciden unos años en los que el fútbol español ha mejorado como producto, digamos, respecto a esos entrenadores del cerrojo, el hay que ganar como sea, tal, no sé qué. Hay 5 años en los que el Madrid la Quinta del Buitre gana la Liga consecutivamente jugando al fútbol de una manera generosa. A esos 5 suceden los 4 del Dream Team, que era todavía... Era hasta más elaborado, era igual de bonito o más, pero más elaborado. Es decir, tenía un avance más. Y luego todavía hay un 5.º año del Madrid de Valdano, que fue el primer comentarista de Canal Plus y fue un adalid también. Entonces, todo eso producía un efecto de refinamiento en el fútbol respecto a lo que veníamos viendo antes, ¿no? Un refinamiento que tardó más en llegar a la selección a Clemente y tanto, pero y que ahora se ve, ahora casi ninguna afición resiste que su entrenador quiera jugar al cerrojo. Eso justo es de esa época, y nos viene en esa época en la que se estaba jugando al fútbol con otra pretensión más artística, digamos, más de espectáculo, y no solo importaba ya ganar, y además nos viene con el look de Canal Plus Francia, que nosotros copiamos, pues te diría desvergonzadamente.
la ley de televisiones obligaba a emitir una cierta cantidad de horas para salvar la cosa de que era de pago, Canal Plus emitía en abierto esa cantidad de horas. El resto de horas que no estarías obligado, semanales, el resto de horas que no estarías obligado a emitir, pues eran de cerrar, con lo cual cumplías para que nadie dijera, no, pero esto era para... Y ahí le insté yo a Cueto a hacer un programa para abierto, que sería un reclamo para que la gente viera que teníamos un tratamiento del fútbol distinto al que se venía haciendo hasta entonces, ¿no? A mí el fútbol además siempre me ha gustado muchísimo y además me ha gustado desde todos los ángulos. Que ahí había desde lo que el ojo no ve, que es el aficionado que come más pipas y más nervioso se pone, o el que pierde al niño, o el niño que se toma me acuerdo un niño se tomaba el cubata del padre hasta que el padre se da cuenta y se asusta el padre distraído, a la pizarra, aquella que hacía Primo Valdano, luego Robinson, en todo tipo de cosas. Ahí hacíamos un programa que, siendo una televisión de pago cerrado, llegó a tener, en abierto llegó a tener el 20% o más, que era entonces el sueño de cualquier programa. En abierto eran 5 hoteles, era tener el 20%. Cuando Valdano se fue me quedé pensando y no caía. Yo digo, ahí hay uno que me gustaría a mí, hay uno, y no caía. Y hasta estuve mirando los jugadores retirados del año pasado y no caía. Y en eso vino por Canal Plus, justamente, porque siempre estaba medio metido en el negocio de la tele a vender combates de boxeo antiguos. Estaba metido en... Y digo, coño, si este es Robinson. Pues yo le había ido y me encantó. Me acuerdo una cosa que le escandalizó mucho a Fernández. Este es asturiano, si es que no me acuerdo del nombre, que es el que narraba, y había tal, y Fernández dice, Liniers, no sé qué, japonés, y Robinson decía, no es japonés el Liniers, sí es japonés, sí, pero sí es japonés, lo pone aquí, no es japonés, no es japonés. Yo nunca he visto un japonés en una cámara de fotos al hombro. Y a mí ese detalle me hizo gracia, que al otro le espantó, porque a mí me hizo gracia, y entonces le contratamos y la verdad es que fue un bueno. Contratamos para las dos cosas que hacía Valdano, para comentar los partidos y como segunda cara el día después con Ignacio Levin. Había dos pilares para mí, Víctor Santamaría y Cristina Díez, que fue la jefa de producción. Víctor Santamaría, yo cuando ya sospechaba que esto me podía caer a mí, yo vi en un partido Madrid-Barça en el Bernabéu. Y es la primera vez que yo vi que se veía todo, que daba todo aclarado. En esto fue el mejor que Canal Plus Francia. Todo, fue además un Madrid-Barça de estos embrollados, echaron a no sé quién, echaron a Cruyff, echaron a Martín Vázquez, que si es penalti, que si no es penalti, y todo, al momento de la jugada que había pasado, yo veía, pero las 7 jugadas perfectamente aclaradas, y me acuerdo que me llamó Augusto del Cáder justo entonces. Y digo, ¿a qué está pensando que yo? Digo, sí, que si un día tenemos tele, yo cogería a este tío para hacer el fútbol. Y este era de la gallega entonces, porque Telemadrid acaba de salir, pero todavía no tenía equipos propios, no había producido Telemadrid. Y no iban a traer a los de la catalana para un Madrid-Barça, que era la otra catalana era la que estaba muy, muy bien desarrollada. Y trajeron al de la gallega. Y yo me enteré y hablé con él bueno, vino encantado. Y además con los 4 ayudantes gallegos que tenía, además encima hubo la tremenda suerte, porque si no, él quizá no, porque él es de Ávila, pero alguno de nosotros o todos se lo hubieran dudado. Pero entonces hubo un cierto cambio de gobierno en Galicia, en toda la tele, pues estas barbaridades que se hacen a veces, que de repente pues no les importó que se fueran, ni les hicieron contraofertas, sino más bien habían caído en un cierto ostracismo. Eran buenísimos, los 4, él y los 4, decíamos los gallegos. Y los 4 eran gente entonces muy de mal vivir, muy de salir de noche, muy de llegar justo a la... pero perfectos. Y luego Cristina Díez, que había hecho el máster del país y yo la había conocido en la cadena SER como productora y me parecía más... se murió, desgraciadamente, de un cáncer, se murió muy prematuramente, pero era de una capacidad de organización impresionante. Además tenía, entre las muchas ventajas que tenía, es que era una mutante y apenas comía. Entonces, todo el tiempo que perdemos todos comiendo y en sobremesa, ella tomaba un yogur a mediodía y un zumo naranja por la noche y yo con eso le llegaba, ¿no? Y estaba y trabajaba, todo lo prevía, todo lo organizaba, tal. Y luego, bueno, pues algunos de la SER, Carlos Martínez, que fue el narrador de deporte, algunos de la SER de por ahí fuera,
y chavales de primer empleo que venían a ofrecerse. Así lo fuimos haciendo. Algunos de la periferia, hablé con varios, uno importante fue Chus del Río, Maldini, que yo ya le había conocido él coleccionaba películas y acabó refiriéndose a mí, le mandó José Ángel de la Casa a hablar conmigo. Pues, le preguntó a José Ángel si tenía películas de fútbol y no tenía, pero José Ángel dijo, pero Regaño sí, pues yo era un proto Maldini, pero yo tenía 10 o 14 películas en Super 8 y Maldini ya tenía 800 en vídeo, ¿no? Y así empezamos. Bueno, pues poco a poco. Y luego un primo de Iñaki Cano, que resultó ser Antonino de Imel, en todo ese tipo de... así salió. Ahí estaba Nicolás Abad, que ahora está haciendo con Manu Carreño, ha entrado en los Manolos por Manorama. Así poco a poco se hizo. Vamos, los dos pilares eran... Y además eran las dos Españas. Por un lado los realizadores y los gallegos, que eran un desastre en cuanto a... No conducta, comportamiento, digamos, a orden de sus vidas. Y lo que llamamos las rumberas, que eran Cristina Diez y 3 o 4 productores que entraban ahí, que eran ejemplaridad, en orden, no dejaban un cabo suelto, ¿no? Mira, los otros deportes fueron fáciles de conseguir, así como el fútbol costó y fue un año de negociaciones y tal, no sé cuánto, y fue vital, porque entonces había una exclusiva de las autonómicas con la liga, pero esa exclusiva le limitaba a las autonómicas a poder dar un partido el sábado y nada más. Pero también era una exclusiva, es decir, la liga no podía venderme a mi otro partido porque las autonómicas tenían exclusiva, ni las autonómicas tenían derecho más que a un partido, con lo cual los otros 9. Y la ocurrencia mía fue, que lo hicimos 2 años, la ocurrencia mía y la doctrina fue dar un partido a las 5 de la tarde, que es cuando entonces juegan todos a las 5 de la tarde, menos el del sábado de las autonómicas. Y digo, bueno, cada domingo mi discurso era, como vendí la cosa, cada domingo van 400 o 500.000 personas al fútbol. Otras tantas se quedan sin ir porque su equipo juega afuera. Y a esa hora, digamos, tienen el hábito, domingo sí, domingo no, de ir al campo. Bueno, pues les traemos un partido que a lo mejor no es el suyo, probablemente no es el suyo, pero es un partido en esa misma hora, que es como, y además eso de poder ver el partido a las 5 de la tarde, como ahora, mientras Canal Plus no tuvo muchos abonados, fue posible. Al cabo de 2 años que ya fue bien, pues ya corrimos el partido más tarde, ¿no? Pero fue un año entero negociando a 3 bandas con Roures, el que ahora llama Media Pro, que era el que, digamos, aglutinaba, tenía representación de todas las autonómicas, y con la Liga de Fútbol Profesional, y bueno, y salió muy bien. Luego los otros deportes fueron sencillos, porque al haber muchas teles, todas fueron a poner fútbol. Todo el sábado por la tarde ponían fútbol de segunda, incluso de segunda B, las autonómicas, tal, Telecinco intentaba poner que podían, y Televisión Española fue abandonando los otros deportes porque frente al fútbol todos perdían. De manera que fuimos consiguiendo, sin subasta y sin ser demasiado caro, una serie de deportes que, sin ser ninguno de ellos mayoritarios, sí nos cuadraban en la idea de que hay una bastante gente como para meterse en ese club privado que era Canal Plus, pagar por ese deporte y tener un deporte que de otra forma no tendría. De esa manera tuvimos en 5 naciones de rugby, que ahora es en 6 naciones. Tuvimos el baloncesto universitario americano primero, tuvimos la Golden Four de atletismo, tuvimos varios campeonatos de tenis, empezando por Wimbledon. Tuvimos muchos deportes que habían sido patrimonio de... Y algunos experimentos que hicimos de cosas raras, pues fútbol americano, fútbol americano del que se parece al rugby, ¿no? Fútbol australiano, dimos sumo, como manera así de abrirse al mundo. Y claro, todo siempre bien tratado y con una sensación, siempre eso sí, si teníamos algo tenía que ser lo mejor. Yo creo que dio una mirada más amplia del fútbol, ¿no? El fútbol fuera del campo, y el fútbol como cosa técnica, y el fútbol tratado como una de las bellas artes, por así decir. Eso es lo que yo creo. Yo en eso no quizás sea presuntuoso, pero creo. Hizo una escuela que unos han tomado más que otros, algunos han exagerado. Ahora yo veo los programas y los partidos de Bein, de Bein, perdona, de Bain, y me gustan, me parece que está bien. Creo
Está mal que lo diga, que Televisión Española no se nota todavía para nada esa influencia. Creo que viene todavía de una escuela ahí demasiado firme e inamovible y tal, pero que creo que presentó el fútbol como una cosa de mucha más categoría, dignidad y modernidad como se venía viendo entonces, y hay gente que me lo ha dicho, y le hemos hecho un favor al fútbol, ¿no? Yo creo que le hemos hecho un favor al fútbol. Por esa coincidencia feliz de que, y no te he hecho un concepto esencial, también ser un canal de pago nos obligaba mucho a veranos. Yo no sentía esa presión, sí la sentía más la presión de la transmisión que del día después. Así como el día después esa ligereza era buena el pago, algo te he dicho, decir, oye, no vamos a decir insistentemente que el partido es malo, con decirlo una vez vale. Pero la idea, oye, estamos cobrando por una cosa que hasta ahora es gratis, entonces lo tenemos que hacer mejor. Ahí siempre Polanco estuvo, siempre aproveché cualquier declaración de él, para mí estuvimos de acuerdo en eso, había que poner las cámaras que hicieran falta, los medios que hicieran falta, en cuanto aparecía algo se traía, en cuanto apareció la primera Super Slow Motion, venía un tío de Alemania con el Super Slow Motion, venía al partido donde fuera, le cogían, lo llevaban del aeropuerto, lo llevaban a Albacete, hacía tal y se volvía a ir y no lo volvíamos a ver en toda la semana y costara lo que costara. Claro, nos imponía hacer una cosa de la máxima perfección y elegancia posible, ¿no? Y dar esa sensación de vanguardia. Luego un poco por economías y tal se fue perdiendo en la casa, pero siempre ha tenido, los deportes de Canal Plus han seguido manteniendo un tono. Pero yo sí creo que le dimos un empujón al fútbol como lo presentamos como una cosa que le dio una dignidad que hasta entonces no se le había concedido. O sea, hasta entonces el fútbol parecía una cosa, hasta entonces digo, hasta mediados de los 80 y así, pues parecía una cosa un poco arcaica, castrense, más bien de brutos, de gente insensible, ¿no? No había tenido esa mirada.